buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Hoy día lo que nos toca ver es ya un nuevo eje. Vamos a empezar a ver entonces el eje de Chile en perspectiva histórica, porque vamos a terminar de ver democracia y globalización cuando veamos, o sea, democracia y desarrollo cuando veamos globalización, ¿ok? Por lo tanto, ya terminamos con una primera etapa que era democracia y desarrollo. Así que primer ticket logrado y ahora viene ya el grueso de la PSU, que me gustó dejarlo para después, ya avanzado, para que la gente que no había decidido, no sabía muy bien si sobre puntaje nacional, se enganchara con esto. Ahora sí que empezamos de lleno y la primera clase de historia de Chile es la persistencia de pueblos y culturas indígenas. Y evidentemente comenzamos con un pequeño repaso de la clase anterior, que era sobre temas laborales en la línea de democracia y desarrollo. Primero hablamos de distintos conceptos que se ocupaban en el mundo laboral actual, en el contexto del neoliberalismo y de la globalización, ¿no es cierto? Hablamos, por ejemplo, de la subcontratación, de la terciarización, y ahí hablamos de cómo las empresas, para ahorrarse costos, ahorrarse gestiones, contratan a otra empresa para poder entonces tener otro tipo de servicio. Hablamos del concepto de flexibilización laboral, de este concepto que afecta no solo a aspectos internos de los trabajadores, o sea, que tienen que tener mayores labores o que la empresa está capacitada para darles mayores labores a los trabajadores, sino que también para que sea más fácil despedir y contratar a diferentes trabajadores. ¿Ya? Hablamos también de la obsolescencia laboral, este concepto que se traslada desde un concepto tecnológico hacia un concepto laboral, del capital humano, de la capacitación laboral, de cómo el capital humano entonces va a hacer que, sumado a las capacitaciones laborales, va a hacer que mi sueldo, mis características adquieran mayor precio, mayor valor dentro del mercado laboral, ¿no es cierto? Y hablamos entonces de que este mercado laboral está dado por la oferta laboral, o sea, cuánto trabajo hay disponible y cuánta mano de obra hay disponible. Y en torno a esos ejes entonces se tienden a mover con algunos aspectos que van a tendenciar o que van a ser factores que inciden en esto, como el ingreso de la mujer al mercado laboral, las migraciones y la estructura de la población. También nos referimos a las remuneraciones. Estaba el sueldo líquido, ¿no es cierto? Hablamos de los tipos de trabajos que existían, el dependiente, el no dependiente, el remunerado y el no remunerado. Hablamos de los tipos de desempleos que podían ser cíclicos, temporales, etcétera, estructurales. Hablamos también respecto de la legislación laboral, que cobra importancia entonces la inspección del trabajo, esta entidad que va a regular las relaciones entre los empleados y los empleadores. Hablamos de derechos laborales básicos como el derecho a la colación, el derecho a la sindicalización, ¿no es cierto? Y las cotizaciones previsionales. Entonces, en la clase pasada hicimos un gran recorrido respecto del ámbito laboral y los derechos laborales. Ahora vamos a tratar sobre la persistencia de los pueblos y la cultura indígena, nuevamente entonces introduciéndonos al eje de Chile y América en perspectiva histórica. Lo que vamos a ver hoy día entonces es el contraste entre la destrucción de las sociedades indígenas y la pervivencia de las culturas indígenas al interior de las estructuras coloniales, la condición jurídica de los indígenas en la colonia, la disminución de la población indígena, los procesos de sincretismo entre las culturas originarias y el nuevo orden colonial, las formas de organización social y de representación de los pueblos indígenas y su articulación con la legislación española. Respecto a este ítem, nosotros vamos a hacer dos clases, por lo tanto esta va a ser la primera clase del ítem de persistencia de pueblos y cultura indígena. Lo primero, entonces, entramos de lleno comprendiendo que cuando llegan los españoles a América Latina, toda América Latina, nos encontramos con un gran mosaico de culturas.
con grandes diferencias, ¿no es cierto? Donde los pueblos precolombinos no solo tenían una cultura específica relacionada con su modo de existir, de vivir, de entender el mundo, sino que también con diferentes límites geográficos. Y esto es sumamente relevante porque estos aspectos hasta el día de hoy cobran importancia. Yo siempre entonces les he mencionado la necesidad de estar leyendo las noticias. Y esto no solo ocurre en Chile específicamente, ¿no es cierto? Lo podemos ver con dos pueblos, como el pueblo Rapa Nui y el pueblo mapuche o aymara, por ejemplo, sino que también en toda América Latina y cómo, por ejemplo, a través del lenguaje nosotros podemos visualizar los distintos límites geográficos a través de la lengua, ¿ya? Por lo tanto, las formas de organización y las formas entonces de dónde estaban los límites geográficos van a ser completamente distintas a las que conocemos hoy día y a las que se fueron generando durante la colonia. Evidentemente, cuando hablamos de diferentes formas de organización, nosotros nos vamos a referir a diferentes niveles de conformación y de estructuras. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay grandes civilizaciones que se desarrollaron, por ejemplo, los aztecas, los incas y los mayas. En este contexto, la organización y la formación de los incas es súper relevante para el Cono Sur y para Chile en específico, porque va a afectar y va a influir a la mayoría de los pueblos del norte, ¿ya? Porque los incas llegan hasta la región del Maule. Por eso es súper importante entender que, por ejemplo, el pueblo mapuche no solo frena el avance español, sino que en una primera instancia frenó al pueblo incaico, ¿ya? Por lo tanto, ya tenemos una historia, un antecedente de que el pueblo mapuche había resistido a otros avances. Y tenemos también distintos modos de organizarse y de sobrevivencia, de subsistencia. Por ejemplo, algunos pueblos eran cazadores-recolectores y también eran pueblos nómadas. Ya recuerden que la condición de cazadores-recolectores en términos evolutivos es previa a la condición de agricultores. Por ejemplo, cuando hablamos de estas civilizaciones, tenemos grandes sistemas de agricultura, grandes sistemas de drenaje, grandes sistemas de canaletas que existen, por ejemplo, en el pueblo incaico. Y acá un pequeño mapa de todos los pueblos precolombinos que existen, algunos de ellos hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Por condiciones históricas muy distintas, algunos han desaparecido, como les mencionaba, desde la llegada o la influencia incaica, pero también el desarrollo de los españoles y también de la cultura de la propia organización del Estado chileno también, ¿no es cierto? Entonces tenemos en el norte, por ejemplo, pueblos tan relevantes como los aymaras, los toacameños y los diaguita. Tenemos en la zona centro-sur la gran cultura mapuche, que se divide huilliche, vicunche, etc. Y en la zona ya más austral, los tehuelches, los selknam, los yámanas, cahuéscar, chonos. Entonces estos son algunos de los pueblos relevantes que nosotros encontramos en nuestro país. Ahora, se destaca en la PSU y en términos generales en el currículum nacional el pueblo mapuche. Y pongo los mapuches porque se habla de que mapungún, pampuzungún, no estaría correcto hablar de la S como plural. ¿Y por qué es importante? Bueno, sobre todo por la trascendencia que tienen hasta el día de hoy y porque nuestra estructura chilena proviene entonces de tres componentes relevantes, principalmente. De los pueblos precolombinos, sean estos mapuches, incas, atacameños, aymara, etc. El componente afroamericano y el componente europeo. Entonces, los mapuches se ubicaron entre el río Choapa y la isla grande de Chiloé, ¿ya? Se organizaban principalmente en familias denominadas LOV y estaban a la cabeza de un lonco que organizaba estas comunidades. Creían en los antepasados, creen en las cuatro fuerzas
¿no es cierto? Que las 4 fuerzas también las podemos ver acá divididas en el Kultrum. Toda una cosmovisión muy específica que tiene este pueblo, muy compleja también, en un antepasado que se denominaba Pillán. Y hoy día lo que nosotros podemos encontrar son principalmente las toponimias y lenguaje, lenguas, palabras que heredamos de esta lengua. Pero no solo palabras, hasta el día de hoy hay una cultura que se mantiene, que se ha trasladado, que ha tenido cambios, evidentemente, pero que hay una persistencia de este pueblo durante toda la historia de nuestro país. No quiero dejar de lado los pueblos aymaras y atacameños, ¿no es cierto? Sin embargo, se destaca la cultura mapuche por enfrentarse y por generar una línea divisoria, entonces, entre los españoles y el pueblo de indios de ese momento. Ahora, cuando nosotros hablamos de la llegada de los españoles a nuestro país, vamos a hablar de un gran impacto que tuvieron en los pueblos originarios. Principalmente es la disminución de ellos. Se habla de que existía al menos 1 millón de población originaria, que va a disminuir considerablemente, y también hay grandes transformaciones culturales y sociales a partir de esto. La vamos a profundizar cuando hablemos del sincretismo cultural, pero establecemos entonces que a la llegada de otra cultura siempre lo que se va a producir es como un movimiento cultural, y esto lo podemos ver hasta el día de hoy con todas las oleadas que hay sobre migraciones, que no solo se transforma la cultura que llega a nuestro país, sino que nosotros también nos transformamos, vamos adoptando nuevas formas de entender, de cocinar, de hablar, etc. ¿Ya? Y también lo que va a cambiar van a ser las formas también de trabajo. La utilización de la mano de obra de los propios pueblos originarios en función de la riqueza de los españoles, como la encomienda, la mitad y el repartimiento. Ahora, es importante que establezcamos cuando hablamos de este encuentro entre estas dos civilizaciones, que desde una mirada europea, desde una mirada conquistadora, imperialista, se llega a pueblos, a un mundo completamente distinto. Por lo tanto, una de las preguntas relevantes que existen en un contexto donde los europeos ya vivían la esclavización, ya vivían el modelo esclavista, el modelo económico esclavista, era entonces preguntarnos por quiénes eran estos pueblos originarios y qué condición jurídica tenían. ¿Ya? En ese contexto están las preguntas. Es súper importante relevar ese aspecto, considerando entonces que los españoles sí vivían en una sociedad donde existía la esclavitud. Entonces, por una parte, nosotros tenemos esta idea de que los pueblos precolombinos, los pueblos originarios, son bárbaros e inhumanos. Y que en este contexto de guerra justa, que lo vamos a ver más adelante, donde se enfrentan estos dos pueblos, es legal, entonces, esclavizarlos, entenderlos como bárbaros y entenderlos como inhumanos. Idea que fue defendida por Francisco Ginés de Sepúlveda principalmente. Y por otra parte, nosotros tenemos esta idea en la que se va a entender a estos pueblos originarios como personas común y corriente, que tienen una condición natural y que por lo tanto son humanos, y una de las personas que va a defender esta condición va a ser Bartolomé de las Casas, un dominicano un dominico, ¿no es cierto?, muy relevante para la historia de los pueblos originarios, que va a impulsar también a que se creen regulaciones como las leyes de los burgos y las leyes nuevas. Entonces tenemos estas dos condiciones relevantes que en diferentes momentos de la historia colonial se van a sobreponer, pero en general vamos a ver que lo que va a primar va a ser, en términos fácticos, ¿no es cierto?, esta idea de los bárbaros, de entender de que los pueblos originarios eran bárbaros. Y por lo tanto, lo que tenía que haber era una relación asimétrica con ellos. Entonces, como habíamos analizado, uno de los aspectos fundamentales en los que cambia, en lo que se ve repercutido al pueblo originario, es la forma de trabajo. Y una de las más relevantes, que es, casi yo diría que es un 99% de probable que les pregunten en la PSU, es la encomienda. Entonces, la encomienda, ¿qué es?
es la recompensa por los servicios, la encomienda es una forma de trabajo, ¿no es cierto? Y en recompensa por los servicios militares y financieros proporcionados durante la conquista, la corona le concedió encomiendas, o sea, repartimientos de indios, es decir, un conjunto de población nativa a los conquistadores, ¿ya? Por lo tanto, nosotros lo que tenemos acá va a ser el encomendero y el encomendado. El encomendero, que es este conquistador, va a tener el rol, el deber de proteger, alimentar, vestir y costear la evangelización de los indios, ¿ya? De los pueblos originarios. Y a su vez debe cumplir con la corona entonces los deberes militares. Por su parte, el encomendado se entiende a sí mismo como incapaces relativos. Recordemos que yo había nombrado que esta condición, esta palabra, este concepto, se mencionaba y se ocupaba hasta el día de hoy cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los menores de edad. Y a su vez, este encomendado debe darle tributo al encomendero, ¿ya? Por este intercambio. Entonces, en la práctica, lo que se genera es una asimetría, pero en teoría la encomienda es un sistema de trabajo donde hay un contrato de las dos partes, ¿ya? Históricamente, entonces, nosotros sabemos que hay mucha división y debate respecto de esto. Bueno, y por otra parte también tenemos la mita, que es una forma de trabajo que proviene del mundo incaico, es prehispánica, ¿ya? Y que consiste en un tiempo o turno de trabajo colectivo, donde se van rotando distintas familias para trabajar en función de algo. Y el repartimiento, que son trabajos en obras públicas o labores agrícolas, que generalmente entonces están al servicio de la administración y no de un privado. Tenemos también que nosotros cuando hablamos de la encomienda vamos a hablar de un debate profundo en torno a los maltratos y a los vejámenes que se produjeron a los pueblos originarios. Ya habíamos hablado entonces de las leyes Burgo y de las leyes nuevas que vienen un poco a regular esta situación y que también de forma relevante están las tasas, que son regulaciones respecto del trabajo indígena. Entonces tenemos distintas tasas, como la de Hernando de Santillán, la tasa de Gamboa, de Esquilache, de Lazo de la Vega, y son, obviamente los apellidos son quienes impulsan este tipo de tasas. Entonces se establece, por ejemplo, en la primera, la creación del sesmo, que es un sexto que debe ir para el propio indígena de su trabajo. La tasa de Gamboa, donde se prohíbe el servicio personal. En la tasa de Esquilache se fija un máximo de 207 días de trabajo al año. Y la tasa de Lazo de la Vega establece entonces la libertad de tributar en dinero, en trabajo o en especies, ¿ya? Recordemos que muchas de estas encomiendas y formas de trabajar fueron generando un sistema muchas veces esclavista y que terminó con la disminución de los pueblos indígenas. Ahora, también tenemos la esclavitud de los indígenas a través también de formas legales, ¿ya? Bajo esta idea que yo les había denominado, que yo les había nombrado anteriormente, de la guerra justa. Se crea entonces una justificación filosófica en este concepto de guerra justa, en la que se establece, por lo tanto, a través de una real cédula que se autoriza a esclavizar a los indígenas en 1608, siempre y cuando sean prisioneros de guerra. ¿Y cómo se hacen también estas prisiones de guerra? A través de lo que denominamos las malocas, que son estas visitas, por decirlo así, visitas intempestivas, ¿no es cierto?, en las que visitas violentas, en las que los españoles entran en las comunidades indígenas y se roban mujeres y atrapan entonces a esclavos indios, lo que va a generar evidentemente un negocio. Si pensemos que la esclavitud, ¿qué es finalmente? La esclavitud es tener un bien. Ser esclavo es obtener un bien en los que puedo ir intercambiando a través de diferentes
Perdón, me desconcentré. Puedo ir intercambiando a través de diferentes o tributos o dinero, especies, etc. ¿Ya? Consideremos siempre que en este contexto el esclavo es considerado un bien. Y tenemos dos fechas relevantes, que es la abolición de la esclavitud indígena en 1674 y la abolición de la encomienda y servicio personal en 1791. Ahora, cuando nosotros nos referimos a la colonia en especial y sobre todo al principio de la época colonial, donde todavía no se va a organizar muy bien la estructura española en América Latina, vamos a hablar de bastantes violaciones respecto de todas estas cédulas, tasas y leyes, ¿ya? Por lo tanto, a pesar de que hay regulaciones que se establecen desde la corona, lo que ocurre en América va a ser completamente diferente. Y esto nosotros lo vemos a través de los escritos que quedaron de los españoles. Por eso es súper importante que muchas veces lo que les van a poner en la PSU, o en algunos aspectos les van a poner entonces extractos de estos libros que dejaron los españoles, relatando un poco qué es lo que se vivía, qué es lo que ocurría. Y alguna de las consecuencias, como habíamos hablado, es la disminución de la población indígena y no hay consenso en torno a la cifra. Evidentemente, porque hay poco registro, ha sido muy difícil entonces pesquisar los registros que quedan y evidentemente por distintas visiones históricas hay diferentes maneras de entender qué fue lo que ocurrió, ¿ya? Pero se establece que las enfermedades fueron un factor súper importante en torno a la disminución de los pueblos indígenas, o sea, las enfermedades que trajeron principalmente los europeos, la epidemia, la sífilis, el sarampión, entre otras, y obviamente los trabajos forzados y los enfrentamientos, las guerras que se produjeron entre los pueblos originarios y los españoles. Tanto bajó que desde 1 millón, después quedaron como, si no me equivoco, hay una cifra que es la que vamos a ver después, 250.000. Desde 1 millón que nosotros habíamos establecido. Y otra de las consecuencias es la creación de los pueblos de indios, que son reducciones de los pueblos originarios y que se fueron generando a partir de una estructura española, ¿ya? Recordemos que esta estructura española es la que nosotros tenemos en las ciudades, en todas las ciudades de Chile principalmente, que es este cuadrodámero, ¿no es cierto?, donde está el centro. En el centro encontramos la iglesia, encontramos el centro cívico, una plaza, y alrededor de este centro vamos a encontrar las casas que tienen mayor valor, y así sucesivamente generando las periferias, ¿ya? Se establecen entonces también el cultivo de chacras y crías de ganado para el propio consumo de las comunidades. La diferencia entre este pueblo de indios y lo que ocurría antes es que recuerden que antes los límites geográficos estaban determinados por otras condiciones y también no existía la idea de una reducción o no existía la idea de límites establecidos tal como se entendía desde la mirada europeizante, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante hablar de las reducciones indígenas, porque también este tipo de reducciones las vamos a ver posteriormente cuando veamos los procesos de lo que se llamó la ocupación de la Araucanía, ¿ya? Entonces vamos a seguir entendiendo el proceso de reducción de pueblos de indios a través de toda la historia de nuestro país. Y ahora, esto ha sido la primera parte que yo les dejo de los pueblos originarios y la persistencia de estos. Y ahora quiero recomendarles entonces, algunos ya lo conocen me imagino, pero esta página que es memoriachilena.cl. En esta página ustedes van a poder encontrar todo lo relativo a Historia de Chile. Van a poder encontrar documentos, fotografías, resúmenes muy acotados y muy clarificadores, de todas las materias. Por lo tanto, les recomiendo que cada duda que ustedes tengan entren a Memoria Chilena, porque además que es un sitio oficial y pueden consultarlo. Ya, ahora vamos a pasar a los ejercicios. Ejercicio. Comillas.
Yo afirmo que yo mismo vi ante mis ojos a los españoles cortar manos, narices y orejas a los indios e indias, sin propósito, sino porque se les antojaba hacerlo, y en tantos lugares y partes que sería largo de contar. Bartolomé de las Casas, brevísima relación de la destrucción de las Indias. El texto anterior alude al planteamiento realizado por el monje dominico Bartolomé de las Casas durante el proceso de conquista de América en relación al trato de los conquistadores que los conquistadores daban a la población indígena en las colonias. Considerando estos antecedentes, la postura que asumió la corona española consistió en 1. A. El establecimiento de la esclavitud de los indígenas encomendados. B. La implementación de leyes para proteger a la población indígena. C. El establecimiento de un sistema de trabajo obligatorio. D. El desconocimiento de los indígenas como súbditos del rey. Y E. La liberación del pago de impuestos a los pueblos de indios. Yo les mencionaba entonces que gran parte de las fuentes, o sea, todas las fuentes que existen de la colonia provienen de los españoles. Y en este caso, el libro de Bartolomé de las Casas es una fuente muy relevante para el estudio de este periodo. Me gustaría también, quizá, que fuéramos probando que las personas que colocan las alternativas pudieran colocar por qué pusieron esa, por qué eligieron esa, para así yo profundizar en la explicación que estoy dando. Evidentemente, entonces tenemos que la alternativa correcta es la B. Yo entiendo que puede generar confusión la alternativa A. Sin embargo, recuerden que la esclavitud solo se encontraba para los indígenas que eran prisioneros de guerra, ¿ya? No era una condición específica, no era una condición que estaba legalizado que todos los indígenas eran esclavos, a pesar de que muchas visiones históricas hablan de que la encomienda es un tipo de esclavitud, ¿ya? Eso es a pesar de. Pero la esclavitud de los indígenas encomendados, nosotros no podemos generar la relación directa entre el indígena encomendado y la esclavitud, porque jurídicamente son concepciones distintas, ¿ya? Pensemos en eso, a menos que la pregunta PSU arriba tenga un texto de un historiador en la que relacione o establezca ciertas semejanzas, ¿ya? Pero es súper importante que no se confunda la esclavitud con la encomienda. Y recuerden entonces que la corona española, sabiendo los vejámenes, los maltratos y la muerte en torno a la encomienda de la esclavitud, lo que hace es intentar regular esto, ¿ya? Y lo que lo intenta regular es a través, por ejemplo, de las leyes Burgos, de las leyes nuevas, de las distintas tasas que vimos, etc. ¿El establecimiento de un trabajo obligatorio? No, ¿no es cierto? Sabemos que esa pregunta está un poco volando. Después tenemos el desconocimiento de los indígenas como súbditos del rey. Sí, pues, o sea, ya había un desconocimiento, pero tampoco da lugar esta frase respecto a la pregunta que se está haciendo. Y la liberación del pago de impuestos a los pueblos de indios. No había liberado el pago de impuestos. Eso seguía existiendo. Seguimos. Vean este cuadro. Entonces, entre españoles, mestizos, negros y mulatos y zambos, indios de paz, indios rebelados y el total de indios. Por lo tanto, el cuadro anterior hace referencia a la cantidad estimada de habitantes del Reino de Chile durante el siglo XVI. De acuerdo a los datos y al contexto del periodo, es correcto inferir que A. La población española tuvo un alza importante, transformándose en el grupo más populoso. B. La población mestiza aumentó debido a la inserción fundamental del componente social negro. C. Los indígenas experimentaron una drástica disminución poblacional por la proliferación de enfermedades y el trabajo forzado.
de la población negra, mulata y zamba fue numéricamente poco significativa debido a los problemas de aclimatación. Y los indígenas del sur del río Biobío experimentaron un fuerte crecimiento demográfico en todos los años señalados. Están respondiendo la alternativa C. Y la correcta, evidentemente, es la alternativa C. Lo vimos hace unos minutos atrás. Ya, recuerden, entonces acá tenemos el nivel de cómo va a ir disminuyendo. Hablamos de 1 millón y acá vimos cómo va disminuyendo drásticamente. Acá tiene un aumento, pero finalmente lo que hace es disminuir, porque nosotros sabemos también que la población disminuye en función de eso, la población precolombina. Y vamos descartando también. Primero, la población española tuvo un alza importante transformándose en el grupo más populoso. Yo no necesito ni siquiera ver el cuadro porque yo sé, y después vamos a profundizar, que van a ser los mestizos los que van a ir aumentando, no los españoles. Después la B, la población mestiza aumentó debido a la inserción fundamental del componente social negro. Aumenta principalmente debido a la combinación, de alguna manera por mencionarlo, entre los españoles, los indios y los negros, mulatos y zambos. C ya lo sabemos que es la correcta. La D, la población negra, mulata y zamba fue numéricamente poco significativa debido a los problemas de aclimatación. Está comprobado históricamente que la población negra, mulata y zamba no tuvo problemas de aclimatación, estuvo siglos en Chile, sino que fue poco significativa debido a otros factores históricos. Principalmente, acuérdense también que Chile es uno de los primeros países que establece la libertad de vientre. Y la E, los indígenas del sur del Biobío experimentaron un fuerte crecimiento demográfico en todos los años señalados. No lo podemos saber a partir de este cuadro. No nos dan datos para conocer ese aspecto. Seguimos, creo que es la última pregunta. Durante el periodo colonial, los españoles impusieron el sistema de encomiendas en América, con la finalidad de evangelizar e integrar a la población indígena, pero al mismo tiempo aprovechar su fuerza de trabajo. En Chile, el sistema de encomiendas se caracterizó, entre otros aspectos, por 1. Está reglamentado por un conjunto de disposiciones denominadas tasas. 2. Representar una forma de mano de obra en una economía en que el trabajo asalariado estaba poco difundido. 3. Permitir la contratación voluntaria de los indígenas para integrarse a este régimen de trabajo. A, solo 1, B, solo 1 y 2, C, solo 1 y 3, D, solo 2 y 3 y E, 1, 2 y 3. Siempre hay que fijarse el encabezado. ¿Qué pregunta están haciendo? Muchas veces hay frases que no son... A ver, no digo que este caso, pero muchas veces hay frases que no es que sean malas, pero no corresponden a la pregunta que están realizando. Ya, acá hay más diferencia. Veo que hay muchas diferencias. Entonces necesito que vayan colocando preguntas que tengan respecto de frases, palabras. Voy a explicar y ahí vamos viendo por qué hubo tanta diferencia entre las alternativas que ustedes iban colocando. ¿Ya? La respuesta correcta a esta pregunta es la letra B. Entonces, nos están preguntando sobre las encomiendas, que es un sistema de fuerza de trabajo. ¿Y por qué se caracteriza entonces la encomienda? Tenemos alternativa 1. A ver, vamos a ver acá si... Acá. ¿Está reglamentado por un conjunto de disposiciones llamadas tasas? Sí, ¿no es cierto? Nosotros ya habíamos hablado de que existían diferentes tasas. Sí, ahí bien desordenado, pero está bien. Después, segundo, representar una forma de mano de obra en la economía en el trabajo asalariado está poco difundido. Ya. ¿Conocemos esta palabra que es asalariado? Bueno, en términos concretos, ser asalariado es tener una remuneración como hoy día lo establecemos y lo entendemos mensualmente, así estar contratado, ¿ya? Por lo tanto, representa una forma de mano de obra, o sea, un tipo de trabajo,
Sí. Y la 3, permitir la contratación voluntaria de los indígenas para integrarse a este régimen de trabajo. Efectivamente no, porque sabemos y hablamos de diferencias de lectura, entonces que se entendía que, primero, los indígenas eran leídos como incapaces relativos, ¿ya? Que existían enfrentamientos, que se tomaban a veces como esclavos, que en las encomiendas habían maltratos y vejámenes. Por lo tanto, la tercera no es. Me hablan ahí de que el asalariado suena demasiado a la revolución industrial. Efectivamente, tienes mucha razón, es de la revolución industrial. Por eso habla de que representa una forma de mano de obra en una economía en el que el trabajo asalariado, o sea, esa forma que se hace muy popular y se impone en la revolución industrial, estaba poco difundida. ¿Ya? Que yo diría que principalmente esta podría entenderse en Europa, en lo que son los talleres artesanales, podría ser. Así que no es contradictorio lo que escribe el compañero acá en torno a la revolución industrial con lo que se establece en esta pregunta. Ahora sí, preguntas de la clase que tengan profundizaciones. Recuerden que esta es la primera parte que vamos a ver de pueblos, de la persistencia de los pueblos, pasando por la colonia, y ahora sí vamos a trazar una línea histórica lineal, una línea, ¿cómo se dice lineal? ¿No es cierto? Redundante. Una línea histórica respecto de la historia de Chile, de los procesos sociales y políticos de Chile. Dudas, consultas que tengan. Bueno, les recomiendo sí o sí visitar estas páginas, esta en específico. Voy a tratar de traerles páginas siempre, ir buscando por internet qué tipo de páginas hay que sean confiables, porque además, o sea, de todas maneras hay muchas páginas de internet, pero algunas que sean más confiables para poder estudiar para la PC1, ¿cierto? Ya, es súper importante. Miren, me escriben de que hable más de la encomienda. La encomienda es lo que más tienen que entender. La encomienda se establece como una forma de trabajo en la que hay deberes y derechos, ¿ya? Los deberes del encomendero hacia el encomendado es otorgarle protección, alimentos, vestimenta y su evangelización. Esto va a ser súper importante cuando nosotros hablemos de sincretismo y de dominación, porque en la actualidad lo que se establece es que hay una dominación de por medio cuando yo leo y veo en el otro que no tiene el evangelio, pero sí cree en distintos aspectos, en distintas cosas, ¿ya? Eso entonces como un deber del encomendero. A su vez, tiene el deber de cumplir con la corona deberes militares. ¿Y por qué? Porque es la corona, que es dueña de los territorios conquistados por este conquistador, le otorga una encomienda, que son porciones o que son pueblos indígenas para trabajar, ¿no es cierto? Y a su vez tenemos el encomendado, que los encomendados, como son vistos como incapaces relativos, deben trabajar y tributar para el encomendero. Recuerden que siempre el conquistador, el español que se encuentra en América Latina, está siempre en nombre de la corona española, porque los dueños son la corona española, ¿ya? Eso es súper relevante para entender este tipo de relación. Por eso hay un encomendero y un encomendado. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa me preguntaron por ahí que vi? Me preguntaron vamos a ver la alternativa. Ya, primero me preguntan qué es la toponimia. La toponimia es los nombres de los lugares. Entonces, yo lo que les hablaba, que lo vamos a profundizar cuando hablemos de sincretismo, es que uno de los elementos relevantes que queda hasta el día de hoy es la lengua, cómo mezclamos la lengua con los pueblos originarios, y en el zona centro y sur del país, y en algunos lugares del norte también, ¿no es cierto?, vamos a ver que la toponimia representa a la lengua mapudungún, a la lengua tacameña, etc.
Me preguntan nuevamente por esta que dice que la encomienda va a representar una forma de mano de obra en una economía en la que el trabajo asalariado estaba poco difundido. Siempre hay que entender entonces que la encomienda va a ser una forma de mano de obra, una relación laboral dentro de todo, social, política, o sea, política, económica y social, ¿no es cierto? Pero acá hablan, ¿no es cierto? Hacen hincapié en el que aprovechan su fuerza de trabajo. Y va a estar difundida esta fuerza de trabajo en una sociedad, en un contexto donde este sistema asalariado, que hablaba el compañero ahí, de que le llamaba la atención porque hacía mayor referencia a la revolución industrial, no estaba difundido. O sea, no había un contexto laboral donde la mano de obra asalariada estuviese difundida. Y por lo tanto, la encomienda en relación a la mano de obra cobra relevancia. Recuerden entonces que de estos aspectos, la encomienda es súper relevante de estudiar, las relaciones de encomienda, las lecturas jurídicas que existen respecto a los pueblos indígenas y el impacto de los pueblos indígenas a la llegada de los españoles. Así que con estos temas terminamos la clase del día de hoy. Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana y seguimos sí o sí con Chile y... a ver, lo último que me escriben es que se perdieron en torno a las mitas. Acá, la mita es una forma de trabajo, son distintas formas de trabajo que existen, pero la mita viene de una organización prehispánica que también fueron adoptando los españoles, en la que se dividen por turnos, por tiempos o turnos de trabajo colectivo, de cómo se organizan las comunidades. Entonces las comunidades generalmente lo que hacían era que iban a un lugar, una comunidad entera, y trabajaba por un tiempo determinado y luego venía otra comunidad a trabajar, etc. ¿Ya? Esta era una forma de trabajo que tenían los incas principalmente para tributar. Recuerden que los incas también tenían el sistema de tributo que fueron adaptando y adoptando las dos formas los españoles a América. Y ahora sí. Terminamos la clase, que esté muy bien y nos vemos la próxima semana. Que les vaya excelente.